Medio año después de volver con Luis, me envió un mensaje. No podré pasar el aniversario contigo esta noche. Surgió algo urgente en el trabajo. He perdido la cuenta de cuántas veces me ha plantado así. Lo que me sorprendió fue darme cuenta de que ya casi me había acostumbrado. Está bien, no pasa nada. Después de todo, volver con él nunca fue por amor. Solo era una forma de desintoxicarme de esta relación. Capítulo 1. Salí del chat de Luis y llamé a mi mejor amiga, Roxana. Luis reservó un restaurante para esta noche, pero no va a venir. ¿Vamos a comer juntas? La voz de Roxana llegó desde el otro lado del teléfono. ¿Otra vez te canceló? ¿Cuál es la excusa ahora? Trabajo. Ella chasqueó la lengua. Selena, en serio, ¿por qué vuelves a caer en lo mismo? Volvieron y él sigue igual. Además, fue él quien te dejó. ¿Para qué molestarte? ¿Para qué? Yo tampoco lo sabía. Perseguí a Luis durante 2 años. Estuvimos juntos 3. Era guapo, inteligente y muy popular entre las chicas en la universidad, entre todas sus pretendientes. Yo fui la más perseverante. Después de empezar a salir, yo siempre era la más entusiasta. Yo lo invitaba a comer, a salir. Compartía mi día a día con él. Al principio, Luis respondía con entusiasmo, pero con el tiempo empezó a decir que yo era demasiado pegajosa y que necesitábamos espacio. Reflexioné sobre mí misma y reduje la frecuencia con la que le escribía. Entonces me di cuenta de algo. Si yo no tomaba la iniciativa, él nunca me buscaba. Empecé a preguntarme si había algún problema entre nosotros, hasta que un día, después de que regresara de un viaje de trabajo, me encontré con Luis en una cafetería. Estaba con una compañera de trabajo, charlando y riendo. Sabía que en su empresa había una mujer interesada en él. Una vez vi por accidente su historial de mensajes, eran bromas cotidianas. Al principio, ella compartía cosas sin parar y Luis apenas respondía. Luego, Luis empezó a compartir su propia vida diaria, y las conversaciones se hicieron cada vez más largas. Tuvimos una pelea enorme por eso. Lo acusé de no tener límites. Él dijo que no había nada entre ellos, que solo eran compañeros de trabajo, que viajaban juntos durante días, sin que yo, su novia oficial, supiera nada. Esa fue la primera vez que Luis me gritó: Selena, somos adultos. ¿Puedes dejar de ser tan inmadura? ¿Tu mundo gira solo alrededor de mí? El cansancio y el desprecio en sus ojos eran evidentes, como si ya no pudiera soportarlo más. Se frotó la frente y dijo: Selena, terminemos. Estoy realmente cansado. En ese instante, mi mundo quedó en silencio. Todos los sonidos desaparecieron de golpe, dejando solo su rostro harto frente a mí. No recuerdo cómo salí de la cafetería. Solo recuerdo que ese día llovía a cántaros. El aire estaba caliente, pegajoso y sofocante, hasta provocar náuseas. Después de romper con Luis, pasé noches enteras sin dormir. A veces despertaba de un sueño y la almohada estaba empapada. Me volví aturdida y vacía, como si mi alma se hubiera desprendido del cuerpo. Nada me interesaba. En solo 3 meses bajé varios kilos. Los recuerdos de Luis no dejaban de aparecer. De verdad lo amaba, tanto que no podía salir de ello. Incluso imaginar a Luis con esa compañera después de la ruptura me hacía sentir un dolor insoportable. Aquella noche, quizá dominada por la emoción, llamé a Luis por primera vez. Tardó mucho en contestar, tanto que pensé que había olvidado mi número. Luis, volvamos. Solo un año nada más. No volveré a molestarte. Pensé que necesitaba desengancharme de esta relación, poco a poco. Sacar a Luis de mi vida. Él no se negó ni aceptó. Solo dijo 5 palabras. Tú lo dijiste. No sé qué pasaba por su cabeza, pero así fue como volvimos. Después de eso, siguió siendo frío y distante conmigo. Aún así, en mi cumpleaños me preparó un regalo. Roxana dijo que Luis ya tenía todo un estanque lleno de peces. No le importaba mantener uno más. Capítulo 2. El restaurante que Luis reservó tenía muy buen ambiente, con música en vivo de fondo. La mayoría de las personas alrededor eran parejas cariñosas o matrimonios. Mientras comía la ensalada frente a mí, Roxana levantó su copa para consolarme. No le des tantas vueltas. Si no hay hombre, ¿acaso no siguen estando las amigas? Las copas chocaron. Di un sorbo al vino tinto y dije: la verdad es que no está tan mal. Ya no me duele tanto como al principio. Después de volver conmigo, Luis nunca se volvió especialmente cariñoso. Seguía sin responder mis mensajes, sin llamarme, viajando constantemente por trabajo y cancelándome una y otra vez. Incluso empecé a sentir que lo hacía a propósito, como si quisiera ver si de verdad podía aguantar un año entero con él. Al principio no podía aceptarlo y me torturaba sin parar.
Luego me obligué a no pensar, a no preguntar, y poco a poco fui apartando mi atención de Luis. Después del trabajo, salía a cenar con mis compañeros. En vacaciones, viajaba con Roxana. En el día a día me mantenía ocupada. En mis ratos libres pintaba, practicaba caligrafía, esculpía figuras de arcilla. Hacía todo lo posible por llenar mi vida. Poco a poco me di cuenta de que incluso sin Luis, mi vida seguía siendo interesante. Frente a su frialdad, descubrí que podía reconciliarme conmigo misma con facilidad. Me limpié la boca y dije, al principio volvimos porque no pude aceptar la ruptura repentina. Así que me di un año, un proceso gradual, para acostumbrarme poco a poco a vivir sin él. Roxana me miró apoyando la barbilla en la mano. ¿Y qué tal va la desintoxicación? No vayas a caer otra vez. Negué con la cabeza. No, esta vez. Cuando Luis dijo que no podía pasar el aniversario conmigo, lo pensé bien y no fue tan doloroso como imaginaba. Era verdad. Antes, seguramente habría desconfiado de todo. Me habría llenado de dudas e incluso lo habría reprochado por no pasar la fecha conmigo. Ahora que lo pensaba, no parecía gran cosa. Quien no te valora siempre encontrará excusas para abandonarte. Y después de tantas cancelaciones, ya estaba un poco insensibilizada. Roxana asintió. Espero que de verdad logre superarlo. Mientras hablaba, sacó su teléfono y me lo puso delante. Esto me lo envió un amigo. ¿No es demasiada coincidencia? Era una foto. En la imagen, una mujer estaba sentada en un banco recibiendo suero intravenoso, y a su lado un hombre le limpiaba la frente con expresión preocupada. Era Luis, y la mujer con el suero era su antigua relación ambigua, Ruby. Roxana observó mi expresión con cautela. ¿Trabajo urgente? Más bien fue a acompañar a su amante. Miré el teléfono con calma, sin tristeza, sin enfado. Incluso me parecía algo previsible. Normal, dije devolviéndole el móvil. No es la primera vez. Hubo otra ocasión en la que habíamos quedado en ir a Bella y a ver la nieve. Pero a última hora dijo que tenía un viaje de trabajo y no pudo venir. Luego me enteré por las redes sociales de un compañero suyo que había ido a celebrar el cumpleaños de Ruby. Al ver que de verdad no estaba tan afectada, Roxana por fin se quedó tranquila. Al poco rato, la pantalla de mi móvil se encendió. Era un mensaje de Luis. Todavía tengo algunas cosas que atender. Esta noche no volveré. Roxana miró hacia mi teléfono. ¿Qué pasa? ¿Mensaje de Luis? Sí. ¿Qué dijo? Que no vuelve esta noche. Tecleé 2 palabras en el móvil. ¿Está bien? ¿No vuelve? Roxana arqueó una ceja. ¿Para qué? ¿A pasar la noche en casa de su amante? Apagué la pantalla. Que haga lo que quiera. Últimamente ya estaba buscando un lugar para mudarme. En su momento, no podía soltarlo. Me gustaba Luis hasta perder la cabeza. Así que me fui a vivir con él. Ahora poco a poco todo me daba rechazo. Vivir juntos me resultaba incómodo por completo y quería irme cuanto antes. Eso está perfecto. Roxana fue la primera en apoyarme. Mi casa nueva ya está casi lista. Puedes venir a quedarte conmigo un tiempo. Lo pensé y me pareció buena idea. Quedarme en casa de Roxana significaba no tener que seguir viviendo bajo el mismo techo que Luis. Capítulo 3. Después de que Luis me enviara ese mensaje, no volvimos a contactarnos. Ni siquiera llegamos a vernos. Supuse que esos días había estado viviendo en casa de Ruby, cuidándola. Así estaba bien. Era justo lo que necesitaba para mudarme de casa de Luis. Ese fin de semana llamé a una empresa de mudanzas y empaqué algunas cosas con antelación. No tenía demasiadas pertenencias. Subiendo y bajando unas cuantas veces. Ya estaba casi todo listo. Sobre mi mesita de noche había una foto de cuando acabábamos de empezar a salir, tomada durante un viaje a un pueblo antiguo. Luis me rodeaba el hombro con el brazo y me miraba con una sonrisa llena de alegría. En ese entonces, incluso el turista que tomaba las fotos bromeó. He sacado tantas fotos y todavía no he visto bien la cara de tu novio. Después, Luis llevaba muchísimo tiempo sin mirarme así. Muchísimo tiempo. Observé la foto un rato, respiré hondo. La puse boca abajo y la guardé en el cajón de la mesita. Ya no falta nada, le dije al trabajador de la mudanza. Vámonos. Capítulo 4. Aproximadamente 3 días después, Luis se dio cuenta de que me había mudado. En ese momento yo estaba en una reunión y no atendí su llamada. Al ver la llamada perdida, abrí nuestro chat y envié un signo de interrogación. Luis respondió casi al instante. ¿Por qué no contestaste mi llamada? Estoy en una reunión. Luis, ¿te mudaste? Respondí, sí. Luis, ¿por qué no me avisaste? Dije, no quería interrumpir tu trabajo. Después de un rato, Luis volvió a escribir. ¿Por qué de repente decidiste mudarte? Contesté con sinceridad, aunque dijimos un año. Ya han pasado 6 meses. Creo que ya es suficiente.
Luis estaba escribiendo, pero el mensaje no llegaba. Pasó mucho tiempo, incluso más que antes. ¿Qué significa? ¿Crees que ya es suficiente? Pensé bien las palabras, que no quiero molestarte más. En ese momento, un compañero me llamó para otra reunión. Me levanté, y otro mensaje de Luis llegó. Hoy volveré. Hablemos cuando llegue. Miré el teléfono. No respondí. Tomé el portátil y caminé hacia la sala de reuniones. Cuando terminó la reunión, me olvidé de lo ocurrido y olvidé responderle. Después de estar ocupada un rato, Luis llamó de repente. Dudé un momento antes de contestar. ¿A qué hora sales del trabajo? Miré el reloj. Últimamente había aceptado un nuevo proyecto. El equipo estaba desbordado, trabajando sin parar. Salía tardísimo todos los días y sin horario fijo. Pregunté, ¿pasa algo? Luis dijo por teléfono, iré a recogerte cuando salgas. Me quedé atónita por un instante, pensando que había oído mal. ¿Recogerme? Repetí, algo desconcertada. Ni siquiera recordaba la última vez que Luis vino a buscarme al trabajo. Todos los días estaba ocupado viajando o en reuniones, sin tiempo siquiera para responder mis mensajes. No hace falta. Rechacé con suavidad. Es difícil aparcar frente a mi empresa. Puedo volver en taxi. Luis pareció no entender y siguió hablando. Hoy tengo tiempo. Compensaremos el aniversario que perdimos. Ahora voy por ti. De verdad, no hace falta. Me llevé la mano a la frente. Aún no he terminado de trabajar y no sé cuándo acabaré. No vengas. Hubo un breve silencio al otro lado. Tras un largo rato, Luis habló por fin. ¿De verdad no tienes tantas ganas de verme? Su voz llevaba un leve tono de indagación. ¿O es que sigues enfadada por lo de antes? ¿Lo de antes? Lo pensé con atención. ¿Se refería a haberme dejado plantada y no pasar el aniversario conmigo? Pero para mí eso había quedado muy atrás. Si él no lo mencionaba, ni siquiera lo habría recordado. No estoy enfadada, dije con seriedad. De verdad es que estoy muy ocupada con el trabajo. Luis pareció analizar cuidadosamente mi actitud. Al notar que realmente no había emoción en mis palabras, sonó confundido. ¿Por qué no estás enfadada? De pronto, tuve ganas de reírme. ¿Qué le pasaba hoy? No solo quería recogerme del trabajo, sino que además tenía tiempo para hablar tanto por teléfono. Además, ¿no era algo bueno que no estuviera enfadada? ¿No era eso exactamente lo que él quería, una novia obediente? Le dije, porque antes dijiste que siempre me enfadaba por este tipo de cosas y que eso te molestaba mucho. Ya tienes suficiente estrés en el trabajo. No quiero discutir contigo por estas cosas. En cuanto terminé de hablar, el otro lado quedó en silencio. Pensé que Luis iba a colgar. Así que dije, si no hay nada más, voy a colgar. Sin esperar a que Luis respondiera, levanté la mano y corté la llamada. Capítulo 5. El cielo afuera se fue oscureciendo mientras los compañeros de trabajo se marchaban poco a poco. Guardé el último archivo, apagué el ordenador y salí de la empresa. Bajé la cabeza y abrí la aplicación para pedir un coche. Luis había dicho que vendría a recogerme después del trabajo, pero con su historial, probablemente volvería a plantarme. Justo cuando iba a pulsar el botón para pedir el coche, alguien tocó la bocina no muy lejos. Levanté la vista, Luis estaba bajando de su coche. Sube, dijo, abriendo la puerta del copiloto y mirándome. Me quedé quieta en el sitio. Luis simplemente me esperó. Solté un suspiro. Guardé el móvil y caminé hacia él. En cuanto me senté en el asiento del copiloto, sentí algo duro presionando mi espalda baja. Alargué la mano sin pensar y toqué un objeto cuadrado y rígido. ¿Un labial? Claramente no era un tono que yo usara. Luis miró el objeto en mi mano, lo agarró rápidamente y lo metió en el bolsillo. El ambiente dentro del coche se volvió extraño al instante. Luis explicó, probablemente se le cayó a una compañera. No pregunté nada más, solo respondí con un leve Estaba demasiado cansada. Solo quería apoyarme en la ventana y descansar un rato. Al ver que no insistía, Luis preguntó en su lugar, ¿eso es todo? ¿Solo un Ni siquiera abrí los ojos. ¿Qué más quieres que diga? Será de Ruby, como si hubiera encontrado de repente un tema. Luis empezó a explicarse como antes. Ella y yo solo. Ya lo sé, lo interrumpí, realmente harta del ruido. Quédate en silencio un rato. Déjame en el barrio de Roxana y ya está. ¿No íbamos a salir a cenar esta noche? ¿Y vas a quedarte siempre en casa de tu amiga? No tengo hambre. Y no te preocupes tanto por mí. Después de decir eso, no volví a hablar, sin importar lo que dijera Luis. Tal vez mi actitud lo molestó. Al ver que no pensaba responderle, él también se quedó callado. De repente sonó el Bluetooth del coche. No abrí los ojos, pero escuché una voz dulce y suave. Luis, ¿estás disponible ahora?
Salí a comer con mis amigos, pero no conseguimos taxi. Todos se fueron y me quedé sola. ¿Puedes venir a recogerme? Luis aceptó casi de inmediato. Mándame la ubicación. Voy para allá ahora mismo. Ruby sonaba emocionadísima. Muchísimas gracias. No sabría qué hacer si no. Entonces te espero. El coche se detuvo de golpe. Abrí los ojos. Estábamos al borde de una calle, todavía a cierta distancia del complejo de Roxana. Tengo algo que hacer ahora, dijo Luis, con un tono claramente molesto. Ya que no quieres que me preocupe por ti, no lo haré. Aproveché y me bajé del coche. Gracias. Cerré la puerta con naturalidad. Por esta zona era fácil conseguir un taxi, y además salía más barato que desde la empresa. Al verme bajar sin dudarlo, Luis probablemente se enfureció. Bajó la ventanilla y dijo entre dientes: Selena, ¿no dijiste que con 6 meses era suficiente? Bien, espero que cumplas lo que dijiste y no vuelvas a molestarme. Dicho eso, subió la ventanilla y se marchó a toda velocidad. ¿Qué se suponía que era eso? ¿Una ruptura? ¿Me volvió a dejar? Está bien, lo tomaré como una ruptura. Pensé que me llevaría un año entero soltar a Luis. No esperaba poder hacerlo en 6 meses. Supongo que terminé la tarea antes de tiempo. Le envié un mensaje a Roxana. Hot pot esta noche. Capítulo 6. Entonces, ¿en qué punto están ahora ustedes dos? ¿Ya terminaron? Roxana tomó una lámina de carne grasosa y la puso en su cuenco. Asentí. Supongo que sí, por lo que dijo. Parece que quiere terminar conmigo. Roxana puso los ojos en blanco. Él es el que coquetea y engaña. Y ahora que tú ya no lo quieres se pone de mal humor. ¿Luis tiene algún problema en la cabeza? De pronto me miró con seriedad. Selena, esta vez no mires atrás. Dejar que te haga daño una y otra vez solo le da gusto. Sonreí. No lo haré. La primera vez terminamos porque estaba demasiado metida en la relación. No podía soltarlo. Pero esta vez, no siento casi nada. Era como si una pluma pasara suavemente, sin dolor, sin picazón, sin arrepentimiento, sin tristeza. Pasar página y seguir adelante. Durante estos 6 meses me obligué a desviar mi atención, a no pensar en Luis. Cuando empecé a vivir bien mi propia vida, me di cuenta de que los hombres no eran para tanto. Luis no era para tanto. Ah, por cierto, puede que me asciendan. Recordé de repente y abrí el correo para mostrárselo a Roxana. ¿Te acuerdas que había solicitado el traslado a la sede central? Hoy recibí el correo. Cuando termine de entregar el trabajo aquí, me iré. Eso es una gran noticia. Roxana levantó su refresco para brindar. Ascenso, aumento de sueldo y lejos del sufrimiento amoroso. ¿No llegaron por fin los buenos tiempos? Eres guapa y competente. ¿Para qué colgarte de un solo árbol como Luis? Yo estaba feliz. Más feliz que la noche en que Luis aceptó volver conmigo. 1000 veces. 10.000 veces más feliz. Capítulo 7. Después de eso, por la entrega de trabajo, me volví aún más ocupada. Tras nuestra última discusión, Luis no volvió a enviarme ningún mensaje, y yo tampoco tuve tiempo de contactarlo. Sentí que esta vez sí debía cortarse de verdad. Abrí WeChat, miré la foto de perfil de Luis y, sin dudarlo, lo eliminé y bloqueé, también su número de teléfono. Pensé que ahí terminaría todo. Hasta que un día, celebrando el cumpleaños de Roxana, me encontré con Luis en una cena con compañeros de trabajo. Luis, tú y Ruby entran y salen juntos todos los días. ¿No estarán ya saliendo? El rostro de Ruby se puso rojo de inmediato. Bajó la cabeza y dijo: No digan tonterías. Luis bebía solo, con un semblante bastante apagado. El compañero no se dio por vencido. ¿Cómo que no? Yo te vi bajarte del coche de Luis la última vez. Otra compañera intervino. ¿No recuerdo que Luis tenía novia? La sonrisa de Ruby se congeló. Instintivamente miró a Luis, como esperando una respuesta. Luis no dijo nada, ni lo confirmó ni lo negó, solo siguió bebiendo. Al notar que el ambiente se volvía incómodo, el compañero intentó arreglarlo rápido. Hace mucho que no veo a esa chica. Antes venía todo el tiempo a esperar a Luis a la empresa, pero luego dejó de aparecer. ¿Terminaron? Alguien se apresuró a añadir. Sí, terminaron. Entonces ponte con Ruby. Son hombres y mujeres solteros. ¿Qué problema hay? Claro, son jóvenes. Tener varias relaciones es normal. Fingí no escuchar nada y bajé la cabeza para beber agua. Miré el reloj. Habían pasado 10 minutos y Roxana todavía no llegaba. Selena, perdón. El jefe nos dejó una tarea justo antes de salir. Vine lo más rápido que pude. Perdón por hacerte esperar tanto. Roxana entró corriendo, sin aliento. Luis, que estaba bebiendo, levantó la cabeza y miró hacia nuestro lado. Alguien comentó:
¿No es esa la chica que antes esperaba a Luis abajo de la empresa? Siguiendo la mirada de Luis, Ruby también miró, con una expresión sorprendida. Roxana se sentó frente a mí, bloqueando las miradas que venían de enfrente. El aire estaba cargado de chismes. Luis, ¿no vas a saludar? ¿De verdad terminaron? Sí terminaron. Si no eran compatibles. Se rompe y ya, no tiene nada de raro. ¿No era ella la que antes rogó volver? La voz aparentemente casual de Ruby llegó hasta nosotras. Parece que sí. Antes incluso malinterpretó mi relación con Luis. Pero también fue culpa mía. Si en ese viaje de trabajo hubiera ido otra persona, habría sido mejor. Si estuviera casada, quizá no pensaría tanto, ¿no? Roxana miraba el menú, pero alzó la voz de repente. La última vez Kevin te invitó a cenar a solas, ¿no decía que cierto plato era especialmente bueno, inolvidable? Pronunció la palabra, especialmente, con énfasis. Parpadeé y me acerqué. ¿Quién es Kevin? Roxana me hizo una seña con los ojos y bajó la voz. Quien sea Kevin no importa. Lo importante es que quede claro que no dependes de Luis. Se aclaró la garganta y continuó. Y Kevin sí que es atento. Hasta me preguntó cuándo es tu cumpleaños. Dijo que la próxima vez quiere invitarte a cenar. Yo digo que con la gente que no es adecuada hay que terminar. Y a los hombres infieles, ni pensarlo. Kevin es guapo y rico. ¿De verdad no lo vas a considerar? Roxana me guiñó un ojo. Cuando mencionó hombres infieles, todas las cabezas del otro lado se giraron hacia Luis y Ruby. El rostro de Ruby pasó del rojo al blanco. Bajó la cabeza, se mordió el labio y empezó a beber su refresco. Casi me reí con aire solemne. Dije, tienes razón, no hay que colgarse de un solo árbol. Lo pensaré y cuando llegue a casa llamaré a Kevin. Nosotras dos contuvimos la risa, mientras que la mesa de enfrente terminó la cena en un silencio absoluto. Capítulo 8. Después de cenar, Roxana y yo nos preparamos para volver a casa. Nada más salir del restaurante, vimos a Luis despidiéndose de sus compañeros en la entrada. Luis me lanzó una mirada, fingió no reconocerme y apartó la vista. Ruby se acercó y se agarró del brazo de Luis. Luis, luego te llevo a casa. Parece que bebiste un poco de más. Está bien. Roxana y yo pasamos junto a Luis. De repente, él me llamó, Selena. Me giré, confundida. Había bebido bastante esa noche. Sus ojos estaban empañados por el alcohol, pero la mirada que me dirigió era fría y cortante. ¿Qué pasa?, pregunté. Luis soltó de pronto una risa extraña. ¿Quién es Kevin? Me quedé sin palabras. A mi lado. Roxana no pudo evitar soltar una carcajada. Esa risa pareció enfurecer a Luis. De pronto se zafó de la mano de Ruby y avanzó a grandes pasos hacia mí. Con su estatura imponente, me cubrió con su sombra. Así que me bloqueaste. ¿Dejaste de escribirme y de llamarme porque ya tienes a alguien nuevo? Señalé con la barbilla hacia detrás de él. Solo tú puedes tener a alguien nuevo y yo no. ¿Por qué tendría que seguir volviendo a lo mismo de siempre? El rostro de Luis se ensombreció de inmediato. Antes, yo había llorado y suplicado para volver con él, y ahora estaba llamándolo un plato recalentado. Evidentemente, Luis no podía aceptar este cambio en mí. Respiró hondo, intentando calmarse. Ruby y yo no somos lo que tú piensas. Solo somos compañeros de trabajo. Le respondí al instante. Kevin y yo también. Sentí que había bebido demasiado, hasta perder la claridad mental. Empujé a Luis ligeramente hacia atrás, marcando distancia. Además, ya terminamos. Todo lo mío no tiene nada que ver contigo. ¿Puedes dejar de comportarte como un enfermo? Luis frunció un poco el ceño. ¿Estás terminando conmigo por Kevin? Me sentí irritada. Luis, ¿tienes algún problema? Fuiste tú quien habló de terminar, y ahora vienes a echarme la culpa. ¿Tienes el cerebro inundado o lleno de mierda? Por un instante, la expresión de Luis quedó en blanco. ¿Cuándo te dije que termináramos? La primera vez no cuenta. Resignada, asentí y, con paciencia, le ayudé a recordar. La vez que fuiste a buscar a Ruby y me dejaste tirada al borde de la carretera. Dijiste que esperabas que cumpliera mi palabra y que no volviera a molestarte nunca más. La confusión en el rostro de Luis fue desapareciendo poco a poco. Parecía haberlo recordado. Su tono se volvió apresurado, como si quisiera explicarse a toda costa. ¿Quién dijo que eso significaba terminar? Lo dije por enojo. Además, volví a buscarte, pero ya te habías ido. Sí, ya me había ido. Estallé de repente. Me dejaste atrás tantas veces. Yo me quedé esperándote donde me dejabas. Pero, ¿por qué tenía que seguir esperando siempre? ¿Por qué yo? No sabía por qué, pero de pronto la nariz me ardió. Hice todo lo posible por contenerme. No quería llorar delante de Luis. Antes, cada vez que lloraba,
Luis se sentía molesto. ¿Por qué las mujeres siempre tenían lágrimas interminables? ¿Por qué llorar por cualquier cosa? ¿Qué había que valiera la pena llorar? Los hombres no se apiadan por eso. Solo lo ven como una molestia. Tenía que aguantarme. Selena, murmuró Luis. Solté un suspiro y me obligué a tranquilizarme. Si la última vez no fue una ruptura, entonces esta vez sí lo es. Luis, terminamos. Capítulo 9. Tal vez cuando dijo esas palabras crueles y se fue conduciendo, pensó que yo lo esperaría como antes, que alguna noche lloraría desconsoladamente, lo extrañaría tanto que no podría resistir y terminaría llamándolo. Luis, volvamos. Solo un año nada más. No volveré a molestarte. En realidad, ni siquiera hizo falta un año. Con 6 meses bastó. Después de 6 meses, ya no lo necesitaba. Quizá Luis nunca imaginó que yo pudiera lograrlo de verdad. O tal vez ya había notado este problema desde hacía mucho tiempo. Simplemente no creía que yo pudiera soltarlo. Una vez me envió un mensaje. Tengo algo esta noche. No vuelvo a cenar. Yo solo respondí, está bien. Después de mucho rato, no pudo evitar preguntar. ¿No vas a preguntarme qué es? Le dije, porque antes dijiste que te molestaba que preguntara demasiado. Así que intento no hacer cosas que te disgusten. Otra vez, salimos a comer juntos. Ninguno de los dos hablaba. Comíamos en silencio lo que teníamos en el plato. Luis me preguntó de manera casual, ¿te ha pasado algo interesante últimamente? ¿Puedes contármelo? Respondí, no mucho. Todos los días son más o menos iguales. Antes, yo le contaba todo, las cosas nuevas que me pasaban, los postres ricos que probaba, los gatitos adorables que veía, pero la mayoría de mis mensajes caían en el vacío, y cuando respondía, solía decir cosas como, ¿no tienes nada mejor que hacer todos los días? No me cuentes cosas tan aburridas, no quiero escucharlas. Así que después de volver, dejé de hablarle de esos temas triviales, porque él no quería escucharlos. Las personas a veces son extrañas. Cuando me volví obediente y dejé de molestarlo, fue él quien empezó a insistir. Cuando por fin me convertí en lo que quería, dejó de gustarle. Lo resumí en 2 palabras, patético. Capítulo 10. Luis era exactamente ese tipo de persona patética. Después de que propuse la ruptura y pasaron 3 meses sin el más mínimo indicio de reconciliación, Luis apareció en mi puerta. Roxana lo bloqueó en la entrada y se negó rotundamente a dejarlo pasar. Luis, ya te dije que Selena no está aquí. Si sigues así, voy a llamar a la policía. Luis se quedó plantado en la puerta, sin intención de irse. La vi subir. ¿La seguiste? ¿Estás loco? ¿Eres un acosador o qué? Luis ni siquiera se inmutó. Soy su novio. Es normal que un novio se preocupe por su novia. Amigo, ¿comiste hongos venenosos o algo así? Ustedes ya terminaron. Luis respondió con total seguridad. Yo no estuve de acuerdo. Desde dentro de la habitación lo escuché todo con claridad. Roxana me había dicho que ella se encargaría y que yo me concentrara en el trabajo, pero no creí que pudiera resolverlo. Si esto seguía así, incluso podría molestar a los vecinos. Abrí la puerta y salí. Roxana estaba empujándolo con todas sus fuerzas hacia afuera. Al verme, los ojos de Luis se iluminaron. Selena. Suspiré. Roxana, entra. Hablaré con él. Roxana dudó, me miró y, mientras se retiraba hacia la habitación, dijo, entonces mantén la cabeza fría. Sonreí, estoy muy lúcida. Vamos a la cafetería de abajo. Me puse los zapatos y cerré la puerta detrás de mí. No vuelvas a venir aquí. Luis habló a mis espaldas, pero no contestas mis llamadas, y tampoco respondes mis mensajes. No había mucha gente en la cafetería. Luis y yo nos sentamos frente a frente. Luis pidió un café, pero no lo bebió. Me observó una y otra vez y dijo, parece que has cambiado mucho. Sí, tomé un sorbo de café. Estaba amargo, con un toque áspero. Luis sonrió levemente. Antes me contabas todo, incluso cuando discutíamos. Eras tú quien venía a buscarme. Me pareció curioso. El Luis de antes estaba acostumbrado a que yo lo persiguiera, a que yo bajara la cabeza. Ahora que lo había soltado, era él quien no podía hacerlo. Dije, no puedo quedarme en el mismo lugar sin avanzar. Vivir todos los días pensando si ese hombre me amaba, si coqueteaba con otras mujeres. ¿Eso era vivir? Luis pareció no entenderme y siguió hablando por su cuenta. Ya aclaré las cosas con Ruby. No volveremos a tener contacto. Puedes mudarte de nuevo cuando quieras. Yo cambiaré poco a poco. Volveré a ser el que te gustaba, mientras no termines conmigo. Lo miré, divertida. Luis, creo que no entiendes lo que quiero decir. Ya no me importa en absoluto lo que pase entre tú y Ruby.
porque de verdad ya no me gustas. Lo que hagas no tiene nada que ver conmigo. No voy a volver. Y esta vez tampoco voy a mirar atrás. Dicho eso, me levanté para irme. Luis me agarró la mano de repente. ¿Por qué? ¿No estábamos bien antes? Porque ahora que yo he vuelto, ¿tú decides rendirte? ¿Por qué tendría que recogerte solo porque tú decidiste volver? Me zafé con fuerza. Yo sí te esperé. Fuiste tú quien se rindió primero. Luis se quedó allí, aturdido. Luis, no te gusto. Solo estás acostumbrado a que yo gire a tu alrededor. De pronto, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y el cascabel sonó con fuerza. Ruby irrumpió con el bolso en la mano, llena de furia. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo explotó en mi rostro. Mi cara se giró de lado mientras miraba a Ruby, desconcertada. Ella me señaló y gritó, «Zorra, ¿por qué sigues aferrándote a Luis? Hace mucho que dejó de amarte. ¿De verdad tiene sentido seguir molestándolo? Cuando lo llamaste para volver, estaba en mi cama. ¿Sabes por qué aceptó? Porque eras demasiado difícil de quitar de encima, quería que te rindieras por completo». Ah, ahora lo entendía. Con razón tardó tanto en contestar aquella llamada, estaba ocupado. Y en su aniversario, yo estaba enferma y él se quedó conmigo. No, en realidad, hubo varias veces que te dejó plantada por mí. Ruby hablaba apretando los dientes, pero en su rostro apareció una expresión triunfante, como si esperara mi dolor y mi rabia. Levanté una ceja. Se acostó contigo y hasta ahora no te ha dado ningún lugar. ¿En qué se diferencia eso de ser solo una aventura? El rostro de Ruby pasó del rojo al blanco. Agarró el bolso e intentó golpearme otra vez. Luis la detuvo y gritó, «Ruby, basta. ¿No te lo dejé claro? No vuelvas a buscarme». Ella lo miró incrédula, con los ojos enrojecidos. ¿De verdad no me quieres más? Te he esperado tanto tiempo. ¿Dices que no me quieres y ya está? La escena me recordó de repente a hace 6 meses. Luis acababa de volver de un viaje de trabajo, también en una cafetería, cuando, con el cuello enrojecido, me habló de terminar. Sentí la cara hinchada y la cabeza me dolía por el ruido. Luis explicó con urgencia, «Selena, no sabía que ella vendría. ¿Te duele la cara?» Miré el odio en los ojos de Ruby. «Luis, aléjate». Levanté la mano y le devolví a Ruby una bofetada con todas mis fuerzas. Ahora ya no duele. Sacudí la mano y salí sola de la cafetería. El cielo afuera se había oscurecido. Parecía que iba a llover. Luis salió corriendo tras de mí y me agarró la mano. «Cuando volví contigo sí hubo una razón, pero eso ya quedó atrás. ¿Puedes esperar a que lo arregle todo y te lo explique bien? No volveré a dejarte plantada. No volveré a ignorar cómo te sientes. No te vayas». Sí. Las nubes se cerraban cada vez más. Tenía que irme rápido, si empezaba a llover. No podría. Me solté de su mano. «Luis, no hay un después para nosotros. Si vuelves a molestarme, no me importará dejar las cosas muy mal». Antes de que cayera la lluvia, me fui sin mirar atrás. Capítulo 11. Después de que me trasladaron a la sede central, me mudé de casa de Roxana y alquilé un departamento cerca de la empresa. Durante ese tiempo, Roxana me contó que Luis había ido varias veces a su casa a buscarme. Al principio, no creía que yo realmente me hubiera mudado. Después de merodear unos días sin encontrar rastro alguno de mí, por fin lo aceptó. Luis también me llamó en varias ocasiones. No eran más que palabras de arrepentimiento y súplicas para volver. Me resultó insoportable, así que directamente cambié de número. El día de mi cumpleaños, Roxana vino a celebrarlo conmigo. Me dijo que, a raíz de algo que yo había dicho ese día, Ruby empezó a exigirle a Luis que le diera un estatus claro. Luis estaba harto de ella. En un ataque de rabia, Ruby destapó su relación y lo hizo público. Toda la empresa se enteró, incluso la alta dirección. Al final, los dos fueron despedidos. Lo escuché como si fuera un chisme más y no pregunté qué pasó después. Ahora solo quiero concentrarme en mi carrera y vivir bien mi propia vida.